Sí, pero no, yo no termino de creer. El 3% de salario, no? Continuem la sintonia de Ràdio Una subida aquí de les tertúlies. El divendres de tertúlia i anem a començar ja, perquè si no, esta gent que tinc així esperant parla de tots els temes abans de començar i després no tenen res que contar-nos. Tenim per així a Robi Bertassi des de Russafa Ràdio. Bon dia, Robi. Bon dia. Bon dia. Tenim a Versus, el ser humà bàsic. Bon dia, Versus. Bon dia. Has vist com la meva solució per a la càmera ha sigut la bona? Eres el millor. Però una cosa, que Robi ha tingut que suspendre el seu concert y la Menos mal que nos estaba diciendo Robi, no lo digáis aún porque la decisión final la tengo que tomar a la 1:00. Parece ser que va a tener dificultades, pero no por eso hay que dejar de apoyar sus conciertos, que nos estamos haciendo el loco aquí en la radio y no vamos. Así que lo haga o no lo haga, hay que empujar. Pues empujemos. Después Robi nos dirá un poco más de si tiene previsto algo aparte de esto que está en duda. Y Antonio Pérez Collado, el teníem amb nosaltres, pero a mí se me queda congelada la imatge y no sé si ens escolta. Antonio, ¿estás por ahí? Yo lo veo y escucho perfectamente. Vale, pues no sé si es cosa mía, pero a mí aquí se ha quedado... Sí, aquí también se ve congelada. Vale, pero ¿sí? Bueno, sí. Bueno, se me ve como oscilando una orla azul alrededor de la imagen, bueno, no sé qué sea. Escucharte te escuchamos, que para la radio es lo esencial. Sí, porque tampoco la cara mía sea como para disfrutarla. Pero ¿no? La foto que queda congelada está guapo, así que bueno, no te preocupes. Sí. Bueno, pues nada, un saludo y buen día. Buen día. Ahora, ha vuelto. Ha vuelto. Cuando hablo de la lluvia, porque claro, ya hacía falta que lloviera y que se acabara el verano. Tiene que haber de todo. Pues sí. Bienvenido al otoño. Bienvenido al otoño, ahora que estamos casi en invierno ya, però... Sí, llega un poco tarde. Anem a començar, si voleu, el divendres de tertúlia i anem a començar parlant de la segona jornada de vaga a Renfe, a pesar del sindicalisme majoritari. Tenia apuntat, o apuntàvem així al titular, y abans estaba preguntando, Robi, que qué pasa con el sindicalismo mayoritario en Renfe. Antonio, ¿quieres empezar tú? Bueno, Antonio Pérez Collado, que al final con él se le ve la cara o no se le está, no lo hemos dicho. Compañero de CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Exactamente, muy bien explicado. Muy bien. Bueno, supongo que la gente que nos escucha ya... Bueno, pues si quieres empiezo yo y luego pues en otros temas empiezan otros, ¿no? Esto tiene que ser rotativo. Aquí cobramos todos igual y todos tenemos que hablar lo mismo. Cada uno con su opinión, evidentemente. No el mismo contenido, sino el mismo tiempo. Y las mismas intervenciones. Bien, bueno, pues esto de Renfe, ya que habéis empezado con mayoritarios, pues quería un poco empezar por ahí, ¿no? Yo también. Porque es que he visto las noticias de... Televisión Española, la que pagamos todos, también los que no nos nombran, también los afiliados de la CGT también pagamos esa televisión, y ha insistido mucho en CGT, sindicato minoritario. O sea, lo dicen como un... las razones, no es información que venga a cuento. Y bueno, en el caso de Renfe, CGT tiene menos delegados que nosotros, pero no es tan minoritario, tiene una presencia bastante importante, como lo demuestra pues que la huelga que se hizo el pasado día 7 tuvo su incidencia y la misma empresa lo ha reconocido. Aunque no da datos, siempre dice el 2% o el 3%, pero sin hacer números, sin dar ninguna información. Bueno, pues para terminar con esto de la televisión de todos, que no es de todos, porque siempre es de los mismos, a pesar de que han entrado ya atacando con lo de minoritario, lo ha dicho la persona que estaba en el estudio y también el que estaba allí en la estación de Atocha, ¿no? Como si no lo hubiera dicho ya uno, pues el sindicato minoritario CGT, vale, bien, venga. Pero habla de la huelga. Y ha dado solamente la información de la empresa. Que la empresa ha dicho que han parado 200 y pico de 2000 no sé cuántos, pero ni ha preguntado a los que han convocado, ni ha preguntado a los trabajadores sobre cuáles son sus demandas, que lo suelen hacer en otros conflictos. Y es lo normal que tú preguntes a las dos partes, ni ha sacado ninguna imagen que demuestre que en la estación pasa nada. Ha sacado llegando un tren y la gente subiendo, y luego pues ha sacado imágenes de la gente que yo imagino que estaban allí haciendo un piquete informativo, como se hizo la jornada anterior, la del día 7, ni ha sacado la rueda de prensa que ha sido ayer, ni ha sacado nada. Me parece muy tendencioso que se actúe así, ¿no? Que haya una huelga y no se explique las razones por las que se hacen. Y sobre todo teniendo en cuenta, pues eso,
que en Londres están en huelga los ferroviarios, en París también hay huelga, es decir, que no es una cosa extraña lo de la falta de condiciones de trabajo de los ferroviarios. Entonces, bueno, pues es un poco la mala leche que me da ver esas cosas en nuestros medios y sobre todo los medios públicos. Luego se quejan de que no tienen público, que no tienen credibilidad y patatín patatán, ¿no? En fin. Y ya entrando un poco en lo que es la huelga, pues nada, decir, como ya se ha explicado muchas veces, y también hemos escuchado a los compañeros que ayer intervinieron en la rueda de prensa, pues lo que se está pidiendo es que los salarios no se queden por debajo del IPC, que es lo que está ocurriendo en todos los sitios. Están pidiendo aumentos de acuerdo a un IPC real, es decir, que no pierdan capacidad de poder adquisitivo los trabajadores de Renfe. También se está pidiendo que no haya escalas salariales, es decir, que haciendo el mismo trabajo hay compañeros y compañeras que cobran un 35% menos que otro que hace lo mismo. Otra categoría, de la misma categoría. Entonces, que desaparezca. También que ahora que se van a convocar plazas, que se convoquen más, porque faltan maquinistas, falta personal para informar en los trenes y si pasa algo como tuvimos aquí durante lo del incendio, que iba solamente la maquinista. Luego, gente en los talleres para que se reparen bien los vagones y las máquinas para que haya seguridad en la gente que utiliza transporte y sobre todo que haya más servicios porque faltan maquinistas. Entonces se han recortado los servicios en muchos sitios, ya que estamos pidiendo que haya un transporte público de calidad para que la gente no use el coche privado, pues Renfe tendría que ofrecer esos servicios ya que tiene medios, tiene ferrocarril, tiene máquinas, tiene todo, pero por falta de personal no se ponen más abundantes los recorridos, los trayectos. Entonces, eso es lo que está pidiendo la gente que hace la huelga en Renfe, o sea, que no es una locura. Y claro, los dos sindicatos mayoritarios, bueno, tres, porque también el sindicato de maquinistas también ha firmado, parece ser, un preacuerdo donde se pierde el poder adquisitivo y los otros problemas que acabo de mencionar y que han dicho los compañeros de allí de Renfe, pues no se han concretado en nada. Se mirará esto, se van a reducir, no se van a suprimir las escalas salariales, o sea, esa posibilidad de que gente haciendo el mismo trabajo cobre dos salarios distintos, que eso también es otro logro del sindicalismo mayoritario. En otras empresas también está ya. O sea, eso parecía imposible, pero ahora puedes hacer el mismo trabajo que otro compañero y cobrar pues un tercio menos que él o la mitad que él. Eso es un retroceso y los que se están movilizando los compañeros de CGT en Renfe y supongo que otros trabajadores que serán de otros sindicatos o no estarán afiliados que también secundan el paro. Pero bueno, los medios están en lo que están y cuando convoca CGT o cualquier otro sindicato alternativo, no solamente la CGT, pues o no lo dicen o lo cuentan de una manera muy tendenciosa y muy incompleta. Y simplemente pues denunciar eso y decir que menos mal y que afortunadamente hay otros medios de otro tipo, mucho más buscadores de la verdad y que intentan informar de lo que ocurre, que sí que se puede contar y como el caso nuestro, que aquí lo estamos diciendo, ¿no? O sea, que no consiguen silenciar las luchas, afortunadamente porque cada vez hay más medios y más formas de enterarse que lo sacan a la luz, ¿no? Evidentemente no es un público mayoritario, pero sí que llega mucha gente. Y eso es lo que tenemos que defender y que impulsar otro tipo de comunicación, de otra forma de contar la realidad, de contar la verdad. Pues sí, estaba pensando yo que aquí en Radio Televisión Española han nombrado sindicato minoritario y han dicho CGT, pero en otros sitios ni tan siquiera dicen las siglas. Y dicen un sindicato minoritario que es el que ha convocado la huelga. Hay algunos que no llegan tampoco. Sí, claro. Pero bueno. Y a veces parece que se convocan las huelgas solas. Dicen, sí. Están de huelga los de los que sí, que no dicen quién la ha convocado. Claro, si no es uno de los dos grandes. Si se cae uno en la acera, enseguida entrevistan a Unai Sordo y a Pepe Álvarez. Sea de lo que sea, ellos siempre tienen algo que decir y siempre tienen el micrófono en la boca, ¿no? Y las cámaras de televisión. Aunque sea algo donde no han intervenido ellos o lo ha organizado otra gente. Es decir, que lo tendencioso de nuestros medios está más que manifiesto. Roby, ¿qué te parece? No, estaba escuchando antes también la conferencia de prensa de la compañera y claro, me resulta muy difícil entender cómo ante las reivindicaciones que plantean y firmando un convenio que está por debajo de la inflación, que los sindicatos mayoritarios acepten sin más ese tema. No sé cuál puede ser la excusa para eso. Y después quería saber, ¿cómo es eso, Antonio, que creo que es bastante como para tomar nota, que desempeñando el mismo trabajo
hay gente que gana un 33% menos. ¿Eso cómo se come? Pues eso es porque paulatinamente se ha ido introduciendo en los convenios pues un acuerdo que dice que se establece 2 escalas salariales o 3. Es decir, tú entraste en el año 75, pongamos por caso, voy a hablar por ejemplo de la Ford. Bueno, a ti como eres antiguo se te mantiene el mismo tipo de salario, ¿no? Pero la gente que se contrate nueva entra ya con otras condiciones. En cuanto a salario, igual se le quita el club de nocturnidad o se le reduce, o solo debe tener un quinquenio, cuando yo, por ejemplo, llegué a 7. Es decir, se le van recortando derechos, entonces está cobrando mucho menos que a los trabajadores más antiguos, que se les protege un poco para que no se desmadre mucho la cosa. Pero luego ya la gente nueva entra con condiciones mucho peores, ¿eh? Y el salario también. Y vamos, es legal, si está firmado en convenio se puede hacer. A lo mejor pone que estás en esas condiciones durante 8 años o durante 6, o sea, porque luego sí que te van a equiparar, pero claro, eso cada vez se hace en plazos más largos. Entonces tú puedes estar trabajando, recuerdo lo de la Ford, por lo menos el mismo caso, que la gente que entraba hasta los 7 años no cobraría lo mismo que un trabajador que ha estado a su lado durante 7 años haciendo el mismo trabajo. Haciendo lo mismo y encima más joven y con más preparación, porque hay gente que entra ahí a lo mejor con FP o que tiene dominio del inglés y de otras cosas, y sin embargo el otro compañero simplemente por llevar más años se le mantienen las condiciones antiguas, pero el nuevo entra con otras condiciones ya que son diferentes, que son mucho peores. Esa es la escala, la doble escala salarial o la triple. En Renfe parece que no es doble, que hay muchas más. ¿Y cuál es la excusa para y así es como lo introducen. ¿Cuál es la excusa para aceptar una subida salarial por debajo del IPC? Bueno, pues están las cosas muy mal. No, y además es que te lo calculan de una manera muy rara. Por ejemplo, te dicen, para el 2022 el 3,5, más medio punto adicional si sube el IPC no sé cuánto. El 2024 un 3, no sé cuántos. Dice, van a tener el 14% en 3 años. Pero claro, si este año ya ha subido el 10, el año que viene sube el 6 o el 7, al final de los 3 años has perdido 5. Te lo camuflan muy bien, no dicen que estás perdiendo, pero efectivamente se hacen los cálculos del IPC ahora de una forma que es la media del IPC de los últimos 12 meses, cuando los precios suben de forma continuada y hay un IPC real, que es lo que estamos conociendo ahora, que estaba en el 10 y pico por cien. Si tú estás firmando convenios por el 3 y por el 4, estás firmando por debajo. No te digan que el año que viene va a bajar menos y entonces te va a compensar el año que viene porque el IPC se va a comportar de manera más favorable, ¿eh? Lo de este año ya lo has perdido, ya veremos el año que viene. Como la inflación parece que viene para quedarse, va a haber que tener en cuenta esto en las negociaciones. Los que venimos de países donde hay inflación, esto lo tenemos bastante claro, porque digamos, Sí, si es que además no te pueden decir que el 10% es una cosa exagerada. Claro, si el IPC ha subido el 10%, por lo que sea, bueno, pues lo sabéis también, que yo recuerdo mis primeros años de vida laboral, el IPC estaba en el 20 y tantos por cien. Bueno, pues pedíamos el 28 y el 27%, claro, para quedarnos 2 puntos por encima. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que haya subido el IPC? No porque haya subido de manera desmesurada, como ahora, pues dice, pues tengo que conformarme con el 3,5 o con el 4. Siempre tienes que pedir 2 o 3 puntos por encima. Versus, que no te deixen parlar. Bueno, bon dia a tots. Respecto al tema mediático, que es importante resaltarlo, voy a mencionar un agravio comparativo terrible, y es que hay un fascista que se ha hecho un poco con las riendas de una especie de patronal o asociación de transportistas que va a convocar no sé qué tipo de paro que no representa de las empresas del sector ni siquiera a un 2%, y sin embargo tiene una pompa mediática el Manolito este murciano que ni siquiera tiene camiones, que es algo alucinante. O sea, es una cosa espeluznante que ese tío tenga ese tipo de cobertura, y sin embargo los sindicatos combativos que llevan mayoritarios, minoritarios o flautistas, a mí eso me da igual, son gente que está reivindicando. Entonces no tiene la posibilidad de hacer ninguna mención, ningún tipo de televisión, y sin embargo pues elementos de estas características llama mucho la atención que incluso la televisión pública les dé cobertura, ¿no? Tal cual a una señora política como esta que se ha ido de Vox, que se va a hacer el Camino de Santiago y la siguen, o sea, como si eso fuera una cosa vital para la información
y la actualidad política en España. Esto es un desquicio al respecto del uso manipulativo y muy desafortunado de el mundo mediático. Por otro lado, ninguna esperanza respecto a los señores de los supuestos sindicatos mayoritarios. Pero voy a añadir una cosa a título personal, porque yo ahora mismo estoy usando el Cercanías todos los días, bien, y posiblemente pues esto sería una cosa que a mí, evidentemente, pues me está perturbando un poco. Puedo decir que no se nota dentro de la gente una queja así masiva por esta movilización, pero es que tampoco se nota demasiado digamos, la falta de trenes. Es decir, yo no sé los servicios mínimos estos que han puesto en marcha, pero a mí me parece que hay un poquito aquí de mundo oscuro, ¿no? Y que no sé yo si la gente pues no se siente tan afectada porque, salvo en las horas puntas, parece ser, incluso en las horas puntas, pues el tema de la ausencia de trenes no se está notando demasiado. Entonces, no sé si hay alguna jugada también por parte de la empresa que no está respetando el tema de lo tan conocido como servicios mínimos. En fin, de todas maneras, yo creo que popularmente no se puede decir que haya se oiría dentro de los vagones de los trenes, pues las conversaciones un poco crispadas de la gente, y no. No quiere decir eso tampoco que haya un apoyo masivo a las movilizaciones de este tipo, pero vamos, no se puede utilizar el argumento de que es que fastidian y crean un problema social y no sé qué, no. Hay que acostumbrarse a las reivindicaciones y hay que acostumbrarse a que todo el mundo tiene el derecho a solicitar que se equiparen sus salarios respecto al nivel de vida, ¿no? De hecho, la truculencia respecto a los cálculos que mencionabais antes es que hay factores como, no sé, ahora mismo creo que es el paro o alguna cosa, que se considera de forma interanual. Es decir, siempre hay un parámetro ahí que introducen que dicen, hablan, y la evolución interanual, bueno, pues si ven la evolución interanual de la inflación, entonces no sé en qué punto de reivindicación tendríamos que ponernos, ¿no? A lo mejor nos quedábamos cortos con el 10%, porque relativamente el salto es espectacular. Sin embargo, pues utilizamos truculencias pseudomatemáticas, de las que son muy aficionados los economistas neoliberales y ultraniberales, para pues sacar conclusiones un poco raritas, por decirlo de alguna manera. Y de eso es un fan espectacular el ministro de Seguridad Social, el individuo escriba, que yo le añadiría de Balaguer, porque parece un opusiano, pero repelente el individuo ese. Recuerdo, una vez más, que ese tío viene del BBVA y está al cargo de las pensiones en España. Ojito, ¿eh? Entonces, con esas perspectivas, pues no son más que palos en las ruedas, impedimentos y cosas que manifiestan una creación de opinión que genere incomodidad respecto, como desde hace muchos años, a lo que son reivindicaciones del mundo laboral. ¿Bien? Y pasa sistemáticamente. Y cuando el principal protagonista es un sindicato, como el caso de CGT, pues evidentemente aquí ya es a por ellos. El a por ellos, de los subnormales, aquellos de Andalucía, cuando iban los guardias civiles a Cataluña a reprimir lo de la independencia, bueno, aquello que quiso ser independencia. Bien, era por ellos, pero mundo fascista. Entonces, reclamar con dureza y con contundencia que nos empujemos en favor de todo lo que sea reivindicar, pero no solamente sectorialmente, sino desde una perspectiva amplia, desde pensar que la inflación nos va a afectar a todos. No va a ser que a los ferroviarios sí y al resto de la población no. Con lo cual, si hay gente que está luchando, pues no hay que ponerse en contra. Hay que empujar por ellos porque el siguiente puede ser tú. Y de hecho lo estás siendo. A mí esa parte de necedad que manifiesta la población me desagrada bastante. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más. Ahora que nombraba versus al ministro Escrivá, he recordado que esta semana lo he visto decir que habría que pensar en que se fueran jubilando la gente
como lo diría yo, poco a poco, ¿no? Es decir, que no pasaras de estar trabajando a no trabajar. Sería una buena idea si eso se empezara a hacer, por ejemplo, a los 60 años o antes, pero supongo que el ministro lo plantea hacer a partir de los 67 años, que es hacia donde vamos, ¿no? Cuando te pregunten, ¿estás trabajando o no? Lo estoy dejando, ¿no? Ese es un poco el rollo que hay que plantear. Venga, hombre, de verdad. Sí, porque como se ve que hay gente que dice que no sabe hacer cuando se jubila, no empieza a los 60 o a los 58, que sea, sino que quiere empezar a partir de los 67, que es a lo que vamos, o más. 67 ya lo tenemos firmado y se va aplicando. Ahora ya este año, a partir de enero, ya será 66 años y 2 meses, me parece. O sea que ya estamos prácticamente en los 67. Salvo el que tenga cotizados 38 años y medio, que eso no lo va a tener nadie. Bueno, ni los Reyes Magos, ¿no? Que llevan ya, son muy viejos. Es decir, hacia eso vamos. Y el escriba este es un artista. Va soltando las cosas a ver cómo caen, pero algo están tramando y desde luego es empeorar las pensiones y retrasar la edad de jubilación. Y respecto a lo que estábamos hablando de la huelga, pues ya casi nada, ¿no? Porque ya lo hemos comentado todo. Simplemente por decir que tal y como está el derecho de huelga aquí en España, te impiden prácticamente que la huelga tenga efectos importantes en los servicios públicos o de este tipo, ¿no? Porque claro, te ponen el 70%, el 75% en horas bajas. O sea, cuando no hay pasajeros te ponen el 70% de servicios mínimos. Pero es que las horas punta, que es decir, cuando hay negocio y cuando lo usa la gente, te pueden llegar al 90 o al 90 y tantos. Con lo cual, claro, si solo para el 10% de la plantilla, teóricamente, pues poco se va a notar, ¿no? Entonces el efecto es muy limitado. Y yo creo que habrá que tener en cuenta qué servicios mínimos y qué servicios esenciales. Es decir, bueno, supongo que los hospitales, bomberos, ese tipo de cosas, pues habrá que tener unos servicios mínimos suficientes para garantizar cualquier incidencia, ¿no? Pero en una empresa privada de transporte, cuando hay otros muchos transportes alternativos y cuando tienes que avisar con un periodo suficiente para que la empresa negocie, pues si no negocia, pues habrá que paralizar la empresa, pero paralizarla, aunque tengas que dejar un pequeño servicio mínimo, pero no que el servicio mínimo sea 10 veces mayor que a los que tienen la posibilidad de parar, porque entonces la efectividad se ve muy reducida. Y es lo que pasa en esto de Renfe, o lo que pasa a veces en Iberia o en cualquier otro sitio. Sí, claro, iba a apuntar que se da la paradoja, incluso nos ha contado Fernández muchas veces, que los días de huelga salen más trenes que los días que no hay convocatoria de huelga, que en esos días no se producen tantas anulaciones, curiosamente, de... Sí, porque a diario la Renfe está quitando trenes. Dice, este no sale hoy y aquí reducimos uno. O sea, y efectivamente, a lo mejor el día de huelga circulan más trenes que el día que no hay huelga, para incordiar y para quitarle efectividad. Y eso habría que retocarlo, evidentemente. Y Antonio, entre los trabajadores, al no llamar estos dos sindicatos mayoritarios a la huelga, digamos, entre los trabajadores, ¿qué ambiente hay? ¿Qué se palpa, digamos, entre... Hombre, yo no estoy en la empresa, no lo sé. Imagino que le quitan mucha efectividad, está claro. Hay gente que basta que uno de los sindicatos no convoque para que diga, pues yo ya no voy. Pero bueno, hay gente que ya ha superado esa división y esa falta de empuje de la mayoría y dice, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y de hecho, pues hay gente que lo hace, pero claro, es mejor que haya unidad y que todos los sindicatos convoquen, efectivamente, porque entonces la empresa sí que tiene que negociar. O sea que si no está negociando es porque sabe que hay una parte en la que puede apoyarse. Y le ha firmado el convenio y son la mayoría del comité. Entonces, ¿esto puede tener un recorrido? ¿Se puede sacar algo? Pues seguramente sí. Si persisten y va teniendo efecto, algún retoque le puede hacer a lo que ya está firmado. Pero claro, lo efectivo sería que fueran todos los sindicatos, por supuesto. Por lo que decía Roby, según informaban las compañeras ferroviarias de CGT, en los tramos donde no están los servicios mínimos hay un seguimiento de alrededor del 80 y pico % de la huelga. Son datos que han dado las compañeras. Cuando no están los servicios mínimos en marcha, un 80 y pico % de los trabajadores están apoyando la huelga. 80 y pico largos, creo que estaba alrededor del 20%, casi 90% de seguimiento. Bueno, hemos visto hace poco la huelga en Barcelona, ¿no? Que era en la empresa metropolitana de allí, de transportes, convocando también una minoría, se ha conseguido parar y se han conseguido acuerdos importantes y muchas mejoras, ¿no? Es decir, eso tiene que ir cambiando y la gente se tiene que dar cuenta que, bueno, si no hay más remedio, habrá que parar en contra de los que tienen la mayoría
en el comité. Igual que la gente tiene que, aunque haya un gobierno que tiene mayoría de apoyos, si está haciendo cosas malas, pues habrá que protestar contra él y habrá que movilizarse. Una cosa es las votaciones y otra cosa luego es la realidad. Noble. Versus Robi, no sé si voleu apuntar algo més d'este punt. No, yo me quedaba con eso, con que si realmente queremos impulsar el transporte público, que haya menos coches, que realmente la gente, porque va a ser súper necesario se construye el transporte público, es un poco lo que dice Antonio, que hace falta más personal, que hace falta más dotaciones, porque esa es la manera de que realmente se incentive el transporte público. Porque por un lado decimos transporte público, transporte público, transporte público, y por otro lado no vamos generando las condiciones para mejorar el transporte público, pues es un discurso vacío. Versus. Sí, respecto a lo de los medios, acabo de recordar que estuve viendo un trozo de una, no sé si era una tertulia o algo así en Argentina, justamente, que parece ser que el transporte tiene un conflicto importante últimamente y se veía la gran diferencia de los participantes en ese debate. Es decir, en vez de ser en la mayoría en contra de las movilizaciones, pues se hacía una pedagogía haciendo entender a la gente que la reivindicación era completamente normal y justa, que si estos señores estaban en las condiciones que estaban y estaban reivindicando, no recuerdo exactamente cuál era el tema, creo que era el precio de los portes, en fin, estaban haciendo una reivindicación y se mostraba un sistema informativo bastante equilibrado y ecuánime. Supongo que igual es una rara avis también, porque entiendo que todos los medios a nivel internacional funcionan bastante manipulados. Pero bueno, por lo menos hay una presencia. Es que aquí hay una avalancha de todo lo que son medios y sobre todo las televisiones que no dan hueco ni dan una perspectiva en la cual alguien de los que están reivindicándose y protestando tenga siquiera una voz y que les acompañe algún razonamiento por el cual se pueda entender qué es lo que solicitan o qué es lo que están reclamando, ¿no? Esto me llamó bastante la atención. Vuelvo a insistir que entiendo que a lo mejor es una rara avis, algo un poco más residual, pero era una televisión. Y no era, a ver, no parecía una televisión muy minoritaria, pero bueno, fíjate, es una de a lo mejor 50.000, bien, por poner una cifra. Aquí es 0 de 0, 0 de 20 millones, o sea, aquí es 0 siempre. Con lo cual, hay países que dentro de todos sus problemas, como los que pueda tener cualquier país, pues incorpora un poco el sentido común al discurso, ¿no? Y eso pues hay que resaltarlo y hay que hacerlo ver y sobre todo empujar para que aquí también ocurra, aunque no sea una tele tremenda o un medio de comunicación gigante, pero hombre, un poco de sentido común y un poco de ecuanimidad, que es lo que se solicita al periodismo. Molt bé, anem a anar avançant perquè se'ns va passant el temps i tenim per així encara molt que tractar. Després tenim apuntat parlar sobre accions mediàtiques i polèmiques per denunciar la crisi climàtica, que jo crec que està relacionat també amb el que estem parlant, i també parlar sobre el que li ocorre a certs periodistes quan tracten de cobrir aquestes accions. Però abans d'entrar per ahí, diuen que hem de dir adeu al delicte de sedició, Versus. Con lo romántico que es este delito. Pero es que es como decir adiós a la esclavitud, ¿no? Es decir, que no es obvio, que son cuestiones que es un poco más cercanas al... ¿cómo se llama eso? Al reto, aquello que cuando se retaba a uno que le daba así con un guante en la nariz uno a otro, que a lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y más cuando la necesidad de protestas y la figura de la protesta es algo completamente natural y que está ocurriendo. Es más, respecto a lo que, digamos, se utilizó para imputar a las personas que participaron en la Declaración de Independencia, es una cosa tremendamente manida y que se ha encajado con calzador. Entonces, simplemente por sentido común y por lógica, creo que es algo que
no solamente ese delito, pero bueno, como una cosa más que por lógica y por sentido común tiene que digamos, reequilibrarse esto. Pero yo, ya que eres tan valiente de que tiras para adelante con esta situación, métele un meneíto bueno al Código Penal, porque a lo mejor estamos encontrando algunas regulaciones, algunos reglamentos o algunos derivados de alguna legislación que tiene que ver con el Código Penal, que es ultra franquista aún y que se mantiene como un residuo, a lo mejor de no solamente del franquismo, sino de antaño, ¿no? Entonces, bien, está muy bien que tú retoques una cosita, pero vamos a ver el meneíto que hay que darle al Código Penal y sobre todo el meneíto que hay que dar en el Parlamento a las formas de elegir a los que manejan la legislación y las leyes, ¿no? A los que imparten la justicia basado en esos códigos, ¿vale? Es decir, no solamente en este momento mediático de sacar pecho y decir, bueno, pues me da igual lo que pase, que yo voy a seguir con mi idea de lo de sedición. Bueno, pues mira a ver la ley Mordaza, a ver para cuándo, ¿sabes? Quiero decir que... Esto estaba pensando, ella no la deroguen, ¿eh? Y mira claro, pero si es que además era una promesa ineludible que el señor Sánchez, delante de la televisión máxima audiencia, dijo que eso sí o sí se derogaba. Claro, ahora nos vienes con la sedición. Esto yo creo que es un artilugio publicitario que se ha montado. Y bueno, aparte de esto, que yo creo que es un tema muy sencillo, yo presionaría porque tengo aquí sobre lo de el COP27, etcétera, etcétera, para meter un poquito de cera, porque esto ya se está yendo de madre. Pero bueno, vamos con lo de sedición. Antonio. Es como te manejo también un poco la línea, ¿eh? Los ritmos. En la tele solo dice que el presentador soy yo, de vez en cuando, me lo recuerda. Yo es que me tengo que ganar el sueldo en todos los aspectos. Me quitan el sitio por no digo nada. Bueno, un día voy el tema este de sedición. Una foto mía aquí en la pantallita y me voy claro. a contar. Sí. Que el tema este de la sedición, bueno, pues ya era hora, ¿no? Parece ser que esto viene de justo 2 siglos, de 1822, ¿no? O sea, es una cosa que se ha quedado, pues, obsoleta, ¿no? Como los duelos a espada, que decía el verso, ¿no? Y además había una petición ya del Consejo de Europa de que eso había que modificarlo o quitarlo, es decir, que eso no se podía mantener. Porque hay países europeos donde no existe y otros donde las penas son mucho más suaves por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, está bien que se haga y tampoco hay que echarle mucho mérito a Pedro Sánchez porque esto ha sido consecuencia, aunque él diga que no, y basta que diga que no para que resulte que es que sí, que esto ha sido pues una exigencia de sus socios de Cataluña, ¿no? Tanto de Esquerra Republicana como de el resto de grupos que lo apoyan cuando tiene que hacer una votación, ¿no? Sobre todo Esquerra, ¿no? Porque los otros están un poco más reticentes, los de el PDK, como se llama ahora. Y lo había prometido y no le ha quedado más remedio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una consecuencia, por un lado, de que Europa se lo exija y por otro, de que lo ha necesitado para seguir adelante con los presupuestos y con otras leyes que tiene que sacar adelante. Igual que ha aceptado, cuando antes eran inaceptables, los de las selecciones vascas de algunos deportes, ¿no? Y otras transferencias que le sigue haciendo al PNV. Claro, que ellos van sacando y como no hay más remedio que utilizar sus votos, porque el PP y los otros no quieren saber nada, pues lo acusan de que se va decantando hacia los nacionalistas, pero es que la única posibilidad de negociar y consensuar modificaciones y acuerdos es con ellos, ¿no? Porque con el PP es imposible. Y por eso digo, de todas formas, está bien que se quite esto y que esa pena pues ya no exista, pero el problema puede venir por otro lado, que ya he visto algún comentario por ahí, que se deriva hacia el nuevo delito. ¿Cómo se va a recoger eso? Es en desórdenes públicos graves. Es decir, que eso con la ley Mordaza se te puede caer el pelo, ¿no? Y entonces, a ver si vamos a salvar, digamos, a los dirigentes para que no se vayan a Suiza y se vayan a Bélgica y nos tengan siempre metiendo el dedo en el ojo, y a la gente más de a pie, que es la que se manifiesta y la que hace concentraciones y tal, le vamos a meter pues la ley Mordaza con esto de los desórdenes, porque el que tú hayas sido o el que haya sido más grave, con la ley Mordaza depende del que te ha detenido, ¿eh? Y bueno, tenemos ahí algún tema ahora que viene relacionado con detenciones que ha habido, incluso de periodistas, donde es el policía el que tiene la sartén por el mango
y podría irse pues hacia otra forma de aplicar la ley Mordaza, que no la han derogado ni tienen ninguna gana de derogarla, ¿no? Es decir, quitamos sedición y le damos más protagonismo a los delitos y a las acusaciones que recoge la ley Mordaza y que son tan arbitrarias como hemos visto en los últimos años, ¿no? Por eso estábamos exigiendo y seguimos exigiendo que se derogue. Entonces, es un arreglo parcial que, como digo, es un paso positivo hacia la normalidad democrática y homologarse a Europa, pero por el otro lado tenemos ahí esa puerta abierta de la ley Mordaza que siempre va a estar amenazándonos mientras no se quite. Y esa podría ser una de las derivaciones que podría venir después de quitar el delito de sedición. Así que movilización y lucha nos queda, no hay más remedio. Roby. Sí, yo creo que de algún modo, como apuntaba Antonio, esto también se debe a la necesidad de Sánchez, que es un tipo pragmático, donde los haya, de conseguir que se le aprobaran los presupuestos y demás. Entonces, en ese sentido, me parece positivo, así como también cuando tuvo que negociar con los vascos. Para mí sigue llamándose Ribatasuna. ¿Cómo se llaman ahora? Bildu. Bildu. Con los vascos de Bildu, que gracias a eso hubo una subida importante de las pensiones. Ahora, lo que me llama la atención de esto es la oposición dentro del mismo PSOE. Es decir, que se le han sublevado los varones por esto, ¿no? Y que un poco lo están acusando de que digamos, que se está dejando torcer el brazo con el tema de Cataluña. Y me sorprendieron otra vez porque hablaban de 3 varones, Lambán, otro más, y también estaba Chimo Puig, parece, entre los que no querían o que no les gustaba. Y me llamó la atención porque, digamos, estábamos acostumbrados a lo del de Extremadura, al de Aragón, al de Castilla, pero hasta ahora no había. Y me llamó la atención cuando vi en esa información que también parecía que Chimo Puig se oponía. De todas maneras, dentro de lo que cabe, me parece que el hecho de que el gobierno socialista en algunas cosas dependa de esos apoyos, tanto de sus socios del gobierno como de los que no lo están, que si creo que los socios estuvieran fuera se conseguirían más cosas todavía, me parece, digamos, positivo ese camino, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, que se van a tener que sacar de la cabeza lo de la gran coalición, que se puede avanzar, es una cosa que hay que pensar para las próximas elecciones bien cómo se va a votar, porque son pasos importantes y que bueno, también hay una cosa, cuando a partir de estas medidas de izquierda, entre comillas, que se ha tomado, parece ser que en las encuestas, que tanta bola le dan, se está creciendo un poquito cuando se han tomado estas medidas flojitas de izquierda, ¿no? Y que va a ser la única manera, digamos, de enfrentarse a este probable triunfo de la derecha junto con la ultraderecha. Y en cuanto a la ley Mordaza, realmente yo creo que ahora hay que centrarse un poco en eso, y realmente no entiendo por qué no la quitan. También veo como muy pasiva la actitud de Podemos en ese sentido dentro del gobierno. Me gustaría que tuviera una actitud mucho más activa en cuanto al tema de la ley Mordaza. Y bueno, eso, pero muy fuerte el hecho de que un sector importantísimo del PSOE esté con el grito en el cielo, ¿no? Con estos temas. Por no hablar ya de los Guerra o de los González, pero parecía como que los varones se despegaban, pero vuelven otra vez a ese nacionalismo español. Versus. Nacionalismo español ridículo totalmente, y además aquí lo que pasa es que al Chimo Puig se le está viendo un poco la deriva anticatalanista para recabar un poco apoyos, porque se le vienen ahora las elecciones autonómicas y municipales, y entonces él tiene que marcar camino y tiene ahí un nicho de rancios supuestamente del PSOE, pero que son anticatalanistas, y los tiene que, digamos, llevar a su redil, ¿no? No quiere sorpresas en ese sentido. De ahí estas manifestaciones tan ridículas que ha puesto en marcha. Me gusta lo que ha dicho Roy respecto a la pasividad de Unidas Podemos,
Pero yo entiendo que creo que es una batalla perdida la que han dado y están reforzando sus posiciones hacia temas más contundentes, ¿no? Aunque la ley Mordaza es un tema hipercontundente, pero en realidad está en el tejado del PSOE, que fue el que con más fuerza reivindicó desde el propio presidente que eso tenía que desaparecer. Entonces yo creo que están un poco dejando fluir el tema y no están gastando energías en eso, dado que también lo tienen un poquito difícil internamente con estas derivas de la señora esta que parece que va por libre, la señora Díaz, ¿eh? Entonces, creo que están aunando esfuerzos. Es verdad que no debería notarse que se están desmarcando de la manera que se están desmarcando, pero yo creo que es que se están concentrando en cosas en las que son verdaderamente fuertes, como la igualdad, la reivindicación de derechos de los colectivos más vulnerables. Es verdad que no tenían que descuidarlo, ¿no? Pero ciertamente es que, fíjate a quién tienen a Marlaska, tienen a Margarita Robles, tienen a una gentuza ahí con la que intentar equilibrar, que es un desgaste tremendo. Entonces la ley Mordaza, yo no sé si tienen que dedicar demasiadas energías a ello, que deberían, ¿no? Pero vamos, también es verdad que hay un desequilibrio de fuerzas ahí. Hablando de esto y escapándome un pelín del tema, pero pillé un gran cabreo antes de ayer porque Cristina Fernández recibió de manera institucional a Felipe González. Y bueno, cuando lo veo a González ahí me da ganas de reventar. Y bueno, era una cosa institucional. Pero tengo que decir que me compensó porque al día siguiente recibió, no a título institucional, sino con mucho bombo y platillo, a Irene Montero. Y ayer la vi a Irene Montero en la televisión argentina, le hice una entrevista de 10 o 15 minutos. Y realmente me pareció muy buena su intervención y hacía mucho hincapié en lo que está diciendo ahora Versus, el tema de ir a cosas más fuertes, más profundas, hizo mucho hincapié en el feminismo. Y tengo que decir que fue muy bien recibido el discurso de Irene en Argentina. Y que me alegro de que Cristina, digamos, se ve que no le quedaba otra que recibir a González, pero entonces por ese mismo día o al día siguiente la recibió a Irene, pero de una manera mucho más cariñosa y demás. Porque ahí, viste, estamos acostumbrados a que vaya de Vox, la Pilar Rahola, que va a ser propaganda sionista en todas las cadenas de televisión. Y bueno, y al verla a Irene Montero, digamos, y realmente me daba cuenta que estaba impactando mucho en la audiencia, ¿no? Y que tuvo una intervención interesantísima Irene Montero, porque solían ir siempre hombres, Pablo o Errejón. Irene estuvo muy, muy bien, me alegró mucho. Eran las 2 o 3 de la mañana y estaba mirando la televisión argentina y se aparece ahí Irene Montero. Y bueno, eso. Nada, una acotación. Muy bien, nos dicen por WhatsApp, dice, si continúa vigente la ley Mordaza, les va a votar su tía, tanto al PSOE como a Unidas Podemos, nos dicen por WhatsApp. Antonio. Bueno, yo no, no llegaría tanto. Pero bueno, yo creo que sí que son importantes los olvidos que están teniendo los unos y los otros. Estamos en un momento en que se ha olvidado prácticamente lo que era el núcleo central de las promesas, ¿no? La ley Mordaza no se ha derogado, la reforma laboral no es que se haya derogado ni la del PP ni del PSOE, sino que se ha hecho una que es muy incompleta y que está demostrando que aumenta la precariedad con los nuevos tipos de contrato y con no haber modificado las indemnizaciones por despido, porque al ser tan barato da lo mismo los años que lleves en la empresa. Es decir, que todo lo que se habían prometido se ha quedado fuera. Sigue habiendo desahucios, sigue habiendo cada vez más familias excluidas de todo, hasta de una existencia normal, por no poder pagar la factura de la luz, por no poder comer, hacen falta 2 trabajos ya para tener una vivienda. Es decir, el tema de la vivienda social tampoco se ha abordado, o sea, han hecho pequeños retoques. Y entonces, claro, bueno, el feminismo es importantísimo y todas estas cosas que se están centrando, pero es que también se ha olvidado lo básico de los programas que nos presentaron tanto los unos como los otros. Y luego, en otro orden de cosas, pues no hay que olvidar que estamos en campaña electoral, aunque todavía no han empezado oficialmente y queda mucho, pero todo el mundo está funcionando ya en claves electoral, ¿no? Entonces, pues el nostre president desde el principio nunca fue
digamos, un apoyo firme para Pedro Sánchez. Aquí era Ábalos, quizá el hombre que más trabajó con Pedro Sánchez cuando se jugó, apostó por él, claro, luego ganaron y fue recompensado. Luego se lo han cepillado porque el Ábalos ya ha desaparecido, pero el Chimo estaba muy reticente. Él siempre ha estado entre dos aguas, para ver según quién ganaba, pues así te acercas. Y claro, así se ha mantenido políticamente durante toda su vida, porque lleva cientos de años ya por ahí en otros cargos, sin ser presidente, pero que ha vivido para el partido muchos años y siempre ha sido un hombre que ha estado ahí en la penumbra sin decantarse por unos o por otros. Y bueno, pues eso lo sigue manteniendo. No es el caso, por lo que a mí me toca, del presidente de Castilla-La Mancha, porque yo soy de allí, aunque yo no lo he votado a este pájaro, ni a ningún otro, pero desde luego a este no. Y luego pues está el de Aragón, de Extremadura, hay unos cuantos que están muy, muy decantados y que no parecen ni siquiera que sean del mismo partido. La verdad es que tienen unos comportamientos, por no hablar de Felipe González o de el anterior que hubo Castilla-La Mancha, que también fue muy famoso, ¿no? Y yo creo entonces, pues eso, que Pedro Sánchez ganó, se lo habían cargado, se cogió su coche, ¿sabéis? Y fue visitando todas las agrupaciones, aquella campaña que hizo, y consiguió ganar y ganar las elecciones. Pero no tiene a todo el partido con él. Hay alguna gente que se la tiene guardada y que ahí están en la sombra, pero que no están con él y que a cualquier momento pues le pueden dar otra vez otro hachazo, ¿no? Es decir, es un partido que está bastante dividido, ¿no? Tiene elementos que no... No es que el partido parezca socialdemócrata, porque ya lo ha perdido todo, pero por lo menos parece un partido progresista o como le quieran llamar ahora, pero es que tiene elementos que podrían estar en el PP, vamos, pero sin ningún rubor, no se van a ver con problemas de conciencia. Son bastante negativos para el PSOE. Yo no sé cómo no los han apartado de alguna manera y los sacan de vez en cuando para exhibirlos, como últimamente se ha exhibido a Felipe González y a algunas vacas sagradas por ahí, ¿no? Yo creo que eso es un lastre que tendrían que quitárselo. Después que tenemos las acusaciones del GAL y de todas aquellas historias, ¿no? No solamente por su comportamiento, digamos, ideológico, sino por sus acciones que fueron verdaderamente bochornosas. El tema de los GAL y los fondos reservados y Vera y todo esto, que fueron a verlos a la cárcel y luego los sacaron. Es decir, es una etapa muy negra del PSOE que no deberían vincularla con la actualidad si quieren mejorar su imagen. Pero bueno, es cosa de ellos y como ahora ven las elecciones, ya habrá alguien que se lo recuerde. Yo lo que quería, una cosa que quería decir es que, bueno, que el compañero se lo va a votar. Yo creo que ahí tenemos que andar con muchísimo cuidado, vemos la situación internacional, lo que está pasando, demás, y yo puedo tener mis diferencias mis críticas a alguno de los partidos, a Yolanda, a Podemos, etcétera, etcétera, pero evidentemente si no votamos, por lo menos para que dentro de lo que es la estructura de la herramienta electoral, creo que es una herramienta más y hay que utilizarla de la manera menos mala posible. Es decir, Robbie, no sería... estás abriendo este melón muy pronto. Pero quiero decir, no, como él dijo, los va a votar su puta madre. Yo creo que esa no va a ser la solución. Ha dicho su tía que los va a votar su tía como no deroguen la ley Mordaza. Bueno, la ley Mordaza hay que derogarla. Pero bueno, hay que... Eso de no votar, no sé. Si los compas de Podemos, en vez de tener ese porcentaje, hubieran tenido un porcentaje mayor, a lo mejor se hubieran conseguido más cosas, dentro o fuera del gobierno, porque yo creo que no se debía entrar al gobierno, pero bueno. Versus, que veía que volies entrar abans. Molt curt, perquè ja... Sí, un apunte. Estamos en tiempos de la amenaza de las Díaz. Ahora mismo es la amenaza de las Díaz 2, pero ya el PSOE tuvo la amenaza de las Díaz 1 y ahora estamos en la amenaza de las Díaz 2. Y hubo una amenaza que no era de Díaz, sino de 10, ¿no? En esto. Siempre hay una personaje, y digo bien, con este apellido o similar que está un poco intentando generar un desequilibrio en la política. Pero vamos, yo creo que esto ya lo hemos visto bastante. Hemos empezado con las ediciones, estamos aquí reventando la ley electoral y la ley Mordaza. O sea que bien. No diràs que no somos buenos, Manolo. Venga, al ataque. Tenim el següent tema per així apuntat. Robi, ¿qué te parecen estas acciones
mediáticas para denunciar la crisis climática, mediáticas y polémicas, porque han causado debate. Sí, a mí me parece, yo digamos, la primera vez que me llegó esa información, que fue de Holanda, una cosa así, había parecido como que habían roto el cuadro, que eso es lo cual me pareció una gilipollez. Pero estas cosas, digamos, que no deterioran y le dan publicidad y hacen que se debata, me parece perfecto. Y lo que me parece terrible es que detengan a los periodistas que toman, es decir, eso ya me parece, digamos, el colmo. Es decir, a mí me parece bien, porque ponen en el centro un tema del cual hay que, y que no se quiere terminar de ver, porque se habla mucho del cambio climático, pero todo sigue exactamente igual, no se hace un carajo. Es decir, y el tiempo avanza, y la cosa se viene, y cada vez hay más manifestaciones en el día a día de lo que está produciendo el cambio climático. Entonces es normal que ya la desesperada, digamos, la gente procure, digamos, poner en el centro del debate este tipo de cosas. A mí me parecen muy bien estas acciones y me parece perfecto. No estoy de acuerdo que los talibanes reventaron los Budas, por ejemplo, y los bombardearon. Bueno, no romper los cuadros, pero me parece bien, porque no hay manera de entrar en los medios de comunicación, y si hay que entrar de esa manera, pues hay que entrar de esa manera. Y lo que me parece impresentable, no sé si ya están libres los dos periodistas que fueron a cubrir la información, que los detengan. Eso me parece terrible. Está en libertad de esta... Y no me extrañaría, así como cuando sale alguien al fútbol, ahora viste que cuando interrumpen un partido no lo enfocan al tío. Que hay un acuerdo como mundial, cuando sale algún espontáneo a la cancha de fútbol no lo enfocan. Ya lo único que faltaría es que prohibieran, digamos, que se emitan ese tipo de imágenes también, ¿no? No me extrañaría, tal y como estamos. Libertad condicional, creo que es en la situación que se encuentran. Una es colaboradora de Radio Clara, la acompaña Joana, que es la periodista del Salto, colabora aquí en el espacio de Valencia Clara y Transparente. O sea, por decirlo. Antonio, ¿qué te parece todo este debate? Y después Versus, que lo veía ya... Sí, antes de que se me cuele por ahí, por la izquierda, por la banda. Él va por la banda y de vez en cuando hace un pase largo y se me cuela. No, yo, bueno, pues lo que ha dicho Robbie me parece muy sensato y muy lógico, ¿no? Es decir, está el derecho a protestar y sobre todo la necesidad de denunciar el proceso este que nos está llevando con el cambio climático pues a un desastre que ya es inminente, ya no se puede negar. Negar que hay un cambio climático solo lo niegan los muy tontos o los muy sinvergüenzas, ¿no? No sé si lo saben, pero hacen como que lo niegan, ¿no? Entonces, ocurre que, claro, tiene un riesgo de que te manipulen y digan, con lo importante que es el cuadro de, pongamos Goya o pongamos Velázquez o lo que sea, ¿no? O si es en Holanda, pues o la Mona Lisa en París o cosas así, claro, eso es sagrado, eso es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, yo creo que se tienen que extremar las precauciones para que esos cuadros o cualquier otra obra de arte sufra daño alguno, que hasta ahora no lo han sufrido. Bueno, algunos sí que le han echado alguna cosa que se puede limpiar, pero incluso creo que tenía un cristal delante. Pero tiene ese riesgo, ¿no? Entonces yo creo que reconociendo y valorando la importancia de estas acciones que hacen estos grupos, pues un poco a lo mejor podría estudiarse la forma de hacerlo en otros sitios, que no le des cuartos al pregón, es decir, no le des la facilidad de que te puedan manipular y te puedan echar a la gente en contra. Y a lo mejor, pues eso, yo qué sé, el cambio climático, pues tenemos los cruceros, por ejemplo, pues la llegada de un crucero a un puerto como Valencia o Barcelona, o empresas que contaminan mucho, la BP o Repsol, o que se están cargando zonas de selva y zonas vírgenes y cosas así, o las de las aguas minerales, o la Coca-Cola, que es la que más agua utiliza en detrimento de la gente de allí, de las zonas estas que la necesita para beber y para uso doméstico, ¿no? Que se pueden buscar otro tipo de objetivos, o en los aeropuertos por el tema de lo que contaminan los aviones, sobre todo los aviones que son privados y que solo llevan a una persona o tres, ¿no? Es una forma de despilfarrar y de calentar el planeta. Pero bueno, yo no le discuto ni le voy a criticar que hagan estas cosas en un museo porque lo habrán valorado y porque piensan que allí va a tener más repercusión. Simplemente llamar la atención sobre lo arriesgado que es, pues darle la posibilidad de que con un poco de mala intención pues te manipulen y te pongan a la gente en contra. Aunque si lo haces en un crucero, puede decir que te cargas el turismo. Es decir, que siempre van a utilizar la forma de desacreditarte. Pero entonces, pues yo creo que
que está bien, pero eso, que se tenga cuidado en los objetivos que se buscan para realizar estas acciones. Y por otro lado, pues una denuncia absoluta y contundente del papel que están utilizando los servicios de seguridad o de vigilancia, o como coño queramos llamarle, con perdón, pues en el tema de no dejar trabajar a los medios de comunicación. Claro, hay una ley de prensa y hay un derecho a la información y se está impidiendo. O te detienen, o te identifican, o te empujan. Lo ves en las manifestaciones, eso, que enseguida se te pone en medio para que no fotografíes a un compañero suyo que le está dando una paliza a un manifestante o a un ciudadano que pasaba por allí, porque eso no lo sabemos qué motivo hay para dar esas palizas que les dan, cuando no ponen en peligro la seguridad de nadie, ni están agrediendo a nadie, ni llevan armas. Y que se haga con esa virulencia hasta el extremo de provocar la muerte, como hemos visto un vídeo por ahí, que es por otra cosa, pero también hay una persona que se la cargaron la Guardia Civil cuando lo detuvieron. Y eso aquí en España, si vamos a Estados Unidos todavía es peor, ¿no? Es decir, que hay un ataque directo a la libertad de información. Pero claro, aquí como también entre los periodistas tampoco hay esa solidaridad que tendría que haber y todo eso, pues se hacen la vista gorda o miran para otro lado o sacan un comunicado muy suave. Es decir, tendría que haber una reacción como una piña de todos los periodistas, da igual que seas del país que seas de la revista Al Margen. Es igual, si estás haciendo ese trabajo eres un compañero y si te han agredido hay que defenderlo y protegerlo, porque el derecho es para todos. Y si ahora agreden a uno de un medio alternativo o menos famoso, pues mañana van a agredir pues a los del país o a los de televisión española o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí en Valencia hemos tenido la televisión autonómica, que tampoco es que fuera de un medio de barrio o una cosa así. Y eso es muy grave, que no se deje cubrir una información o que no se le deje trabajar con todas las garantías, me parece que es bochornoso. Eso es no respetar ningún derecho democrático. Es que estamos hablando de derechos mínimos y la libertad de prensa es algo que tiene que estar garantizado siempre. Si no hay libertad para informar, pues ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Y qué democracia es esa? Entonces, pues una condena absoluta tenemos que tener y una postura de rechazo. Recordar que los titulares de la libertad de información no son los periodistas, sino somos los ciudadanos, ¿eh? Ya, claro, evidentemente, cualquiera puede también fotografiar o interesarse por una cosa que está ocurriendo, que también muchas veces hemos tenido muchísima gente que la han detenido por grabar con el móvil que estaban pidiendo el carné a un chaval por el color de la piel o que le estaban pegando a unos ocupas o en un desahucio. Es decir, a todos nos puede pasar. Versus. Bueno, varias cosas. Yo voy a declararme un devoto y un apasionado y un adorador total de la belleza y del arte, ¿vale? Como punto de partida. Para mí es algo excelso, es una de las manifestaciones más resaltables de lo que ha sido durante la historia el ser humano. Pero por otro lado, el patrimonio verdadero de la humanidad, el primero de todos, o los dos primeros son el planeta. Eso es lo que se tiene que considerar patrimonio de la humanidad y los humanos. Bien, a partir de ahí, todo lo que se quiera poner como patrimonio de la humanidad relacionado con el arte, hay que ponerlo en un segundo plano. Con lo cual, esto del mundo del arte, para mí, tiene ya desde hace mucho tiempo una sobrevaloración, unos tintes mafiosos y sobre todo un lavadinero y un enjugador de prestigio de algunos ricos. Si no, mírese en San Nicolás, la señora del dueño de Mercadona, el dinero lavadito o algo parecido en la donación que hizo para que se restaurara la cúpula y todo esto, ¿vale? Y así muchas cosas. Con lo cual, lo del arte, entre comillas. Bien, la protesta, vamos, ninguna objeción. Cero pelotero, sea como sea. Bien, si hay un patrimonio, por delante el planeta. Y luego, pues si se estropea un cuadro, mala suerte. Más trabajo para los restauradores y que los tengan que limpiar, que para eso son gente que se prepara durante mucho tiempo para todo esto. Así que tal, no tengo nada que objetar al respecto. Y luego, con lo que decía Antonio, resulta que hay un comunicado de asociaciones de prensa desmarcándose de las acciones y considerando, de cierto modo, implicadas a las periodistas que sacaron ese reportaje.
¿vale? Un comunicado oficial de asociaciones de empresas, de periodistas, que incluyen a la APM, la famosa APM, Asociación de la Prensa de Madrid. Claro, las asociaciones de periodistas incluyen a las empresas. Y luego pues incluiré unos deberes, pero creo que hay una llamada, sí, y le voy a dejar que hable al señor este que está intentándolo. Tenemos una telefonada, Anema Traoré en antena. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues perdona, no quería cortar al compañero, No, tranquilo, que con lo que le pagamos se puede esperar ahí un poquito. Bueno. Dinos el nombre. José. Dinos, José. Mira, os quería comentar yo, porque es que este tema a mí también me ha parecido bastante llamativo y el bombo que se le está dando en contra, ¿no? De estas personas que van a los museos y tiran tomates sobre la cristalera, que detrás hay un cuadro bien resguardado, o en el caso este en el que te pegas en el marco, que no tocas la tela, y se está montando. Yo qué sé, yo entiendo que estas personas lo hacen para reivindicar y es una forma muy buena de hacerlo, ¿no? Pero en ningún momento se ha dañado particularmente lo que son las telas, que es lo más importante, los marcos, que también podemos entrar en el tema de que sea una obra de arte por el tallado y todo esto, pero los marcos perfectamente se pueden restaurar y solamente el restaurador sabe que ha habido ahí un daño, pero no es lo mismo que la tela. Se hace para llamar la atención, pero se le está dando demasiado bombo y no solo eso, sino que es que se le llama tantas cosas arte hoy en día que por ejemplo, al toreo se le llama arte y se martirizan animales hasta como bien dice la palabra, martirizar hasta la muerte, ¿no? Y a esto le llaman arte y nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Nadie sale en contra, ni nadie, salvo los que son animalistas, ¿no? Pero esto es arte y todo lo ven bien. Lo hacen con el cuadro de Van Gogh, un señor que como todas las personas sabemos, estuvo cambiando esos cuadros por comida y a veces ni siquiera le daban la comida y ahora está ya, como decía el compañero, todo muy sobrevalorado, pero en ningún momento se ha dañado ninguna tela, que es lo importante y eso es lo que hay que mirar. Y vuelvo a estar otra vez de acuerdo con el compañero porque ha estado súper acertado. El verdadero patrimonio es la naturaleza y eso prima antes que nada. Y lo demás son pues pequeñas anécdotas para llamar la atención. Hacer esto en un aeropuerto sería muy bueno, o en cualquier otro sitio sería muy reivindicativo, pero las consecuencias serían, yo creo que desastrosas para aquellas personas que trataran de pagar un avión o pagar algún vuelo, y eso sí que sería un poco peligroso para ellos. Pero esto yo creo que es más una llamada de atención fuerte e interesante, y yo sí que estoy muy de acuerdo con que hayan hecho esto. Así que nada, muchas gracias por dejarme participar. Gracias a ti por llamar, José. Un abrazo. Venga, un abrazo. Salud. Estaba pensando, porque ha salido 2 veces lo de la acción en el aeropuerto, y este mismo fin de semana, lo que pasa es que estoy buscando en qué aeropuerto ha sido, pero también han realizado una acción en un aeropuerto que impidieron también. Activistas por el clima protestan en el aeropuerto. No, este no es. Bueno, mira, esto es de hace una hora. Activistas por el clima protestan en el aeropuerto de Ibiza contra los jets. Pero este fin de semana también hubo una acción en un aeropuerto europeo también por lo mismo, ¿no? Una acción para denunciar la emergencia climática. Y de esa no hemos tenido tanta información ni tanta repercusión por lo que estábamos hablando. Versus, que estáis hablando ahora. Sí, fenomenal que el compañero por el teléfono haya intervenido. El aeropuerto de Ámsterdam fue la acción de este fin de semana. Bueno, y para acabar lo que estaba planteando, voy a hacer unas convocatorias en packs de 45 días. A partir de ahora me voy a especializar para que la gente no se sature de las cosas sobre las que se tiene que implicar, bajo mi punto de vista, Ahora mismo hay que estar fuerte y furioso con lo del clima, a tope. Si podemos apoyar acciones e incluso hacerlas, trabajarlos, un boicot absoluto a la COP27, que es simplemente un nido de lobbies. Según tengo entendido, creo que se han presentado 600 y pico lobbies a esta cumbre, que vienen de las eléctricas y todo eso. Entonces la campaña, y uno de los promotores fundamentales
es Coca-Cola, ¿vale? Es decir, algo alucinante el mensaje de la COP, con lo cual rechazo absoluto. Estos señores que se vayan a su casa, que han demostrado año tras año que son absolutamente innecesarios. Y más, su trabajo es el greenwashing, pero de forma escandalosa. Después, un boicot absoluto al Mundial de Qatar, al Mundial asesino de Qatar, que si podemos hacer algo es hacer seguimiento nada de ese evento, bien, y demostrar así que por fin no tragamos con que el dinero sucio y el dinero que venga de países represivos albergue alguna esperanza respecto a nuestro entretenimiento, ni de lejos, ¿vale? No solo de nuestro entretenimiento, sino de nuestra solidaridad. Luego, y sobre todo las protestas relacionadas con sanidad, la sanidad madrileña, lo público ante todo, y aquí ponerse ya muy serio y muy firme con que se ha acabado de usurpar el patrimonio público que hemos forjado, y nuestros antecesores, nuestros padres, abuelos, han forjado durante todo este tiempo y han empujado para eso. O sea, con furia, con rechazo absoluto, los próximos 45 días ya tenemos unas tareas, facilito todo, porque con no enchufar la tele, algunas de ellas, pues ya es suficiente. Bien, así que no digamos luego que es que no podemos tomar partido. Sí, lo podemos hacer. Así que adelante. Y cuidado, cuidado, que me estoy poniendo ya serio. Versus ha començat ja amb les convocatòries, però bueno, hem d'anar acabant ja, perquè estic ben l'hora, però vos vaig a llegir els temes que se'ns quedaven per així apuntat, per si voleu afegir-vos a l'última ronda que vos vaig a donar. El que tenim apuntat per així, a banda de parlar dels impediments, denúncies i detencions de periodistes, és que la despesa en defensa en setembre ja superava en 2.800 milions el que ja va pressupostat per tot l'any, i teníem també parlar de futbol, no de la llista de Luis Enrique per a este Mundial del que parlava Versus, però sí precisament parlar del que suposa este Mundial de Qatar. De la de Scaloni podemos hablar, de la lista de Scaloni. De la lista de Scaloni también podéis hablar si queréis. La de Francia también parece que tiene pegas. Nadie está contento. No hay nadie contento, ¿no? Nadie está contento. Pero bueno. Ahí tenéis todo esto, última ronda. No sé quién quiere comenzar con los temas. Antonio, comienza. Bueno, empiezo yo si queréis, porque lo tenía ya aquí delante. Y efectivamente, el gasto militar, que no es el gasto en defensa, porque nadie nos ha atacado y tampoco tenemos unas posibilidades extraordinarias de defendernos. Si empieza una guerra, estamos todos jodidos. O sea que defender, que van a defender los intereses de las fábricas de armas y del capital, ¿no? Entonces el gasto en defensa, en guerra, en matar, ¿no? En armas para matarse. Y efectivamente, pues nos hemos gastado ya un 27% más de lo que había presupuestado para todo el año, para todo 2022. Que se habían presupuestado 10.000, aunque voces un poco más críticas dicen que en realidad iba a ir hacia los 21.000. Pero en fin, en los 20 años que se lleva controlando esto, que lo viene haciendo público, es el aumento más grande que ha habido, el desfase de lo presupuestado con lo que realmente se ha gastado. Para el año que viene ya se ha presupuestado 28.000, que imagino pues se puede ir mucho más lejos. Y desde luego pues no entiendo cómo luego hay críticas de que se gasta mucho en pensiones o que no se puede tratar todas las enfermedades porque habrá que ir hacia la sanidad privada, claro, y hacerse seguros privados y todo eso. Que se tenga tantos problemas a la hora de hacer vivienda social o a la hora de pagar a los jubilados, y que con el gasto militar se te puede ir un 27% y no pasa nada, ¿no? Es decir, que llevamos un desfase en los últimos 20 años, como se conoce desde 2001, pues no solamente lo que se ha gastado, que estaba presupuestado, sino el exceso. El exceso suma 30.000 millones, según los datos que nos habéis pasado de un medio, ¿no? Luego están los antimilitaristas, que también llevan unas cuentas exhaustivas y lo tienen todo documentado, y siempre vienen a decir que se gasta mucho más, porque aparte de lo que va a defensa, al ministerio que llamamos de defensa, que antes se llamaba de la guerra, pero no quedaba bien y se lo cambiaron. Luego hay ministerios: educación, presidencia, ciencias de no sé qué. Es decir, que hay
dinero que se va para el presupuesto militar, pero que se camufla con gastos en otros ministerios, ¿no? Y entonces la cifra sería muchísimo más alta. Y luego, ya para acabar con esta última intervención, dejaré para el final las convocatorias. Pues bueno, también exactamente criticar el tema del Mundial de Qatar, que ahora uno de los que decidió que se hiciera ahí, que era el antiguo presidente, que creo que se llamaba Joseph Blatter o algo así, que ahora dice que igual no se tenía que haber elegido. Claro, una vez tú ya te has embolsado todo lo que te dieran y has hecho todas las corrupciones posibles, ahora dices que no reúne las condiciones por el clima, por lo pequeño que es el país. Claro, lo que nadie dice es por la falta de libertades y por la represión absoluta que hay allí, que es el motivo principal, que se tendría que haber utilizado para no hacerlo allí en ese sitio, no porque haga mucho calor o porque el país es pequeño, sino porque no reúne las condiciones para hacer un acontecimiento que se pretende que sea representativo del mundo y un encuentro de culturas y amistades, esas cosas que dicen cuando hay unas Olimpiadas o hay un Mundial. Y ha sido una barbaridad. Y luego, bueno, pues el tema de los accidentes que ha habido allí, que han muerto más de 6.500 personas. No hay datos fijos, pero como mínimo calculan que 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto ahí. De hecho, Amnistía Internacional está pidiendo que se indemnice a la gente que está ahí trabajando, a los que han sobrevivido, y que de alguna manera han sido tratados como esclavos, gente de Bangladesh, de Nepal, de países donde las condiciones obligan a emigrar para ganarte un poco la vida, ¿no? Y se los ha tratado como animales de carga o peor, ¿no? A la gente que está ahí trabajando. Y bueno, ahora están diciendo que vayan ahí a pensar solo en el fútbol, o sea, que la gente que acuda allí, que no denuncie la falta de libertades, que se vista correctamente, que beba a escondidas, es decir, un poco a reconocerle a esa gente el derecho que tienen a privar de libertades a los que van y sobre todo a la gente que vive allí. Y desde luego, pues ya ha habido artistas y ha habido deportistas y algunos deportistas retirados que han dicho que no lo van a ver y que le piden a sus selecciones nacionales que no acudan, o que lleven brazaletes o que firmen algún escrito. La selección española es de las pocas que no se ha pringado nada todavía. Pero hay otros sitios que sí que hay jugadores que ya están haciendo campaña por que de alguna manera se denuncie lo que pasa en Qatar y se denuncie también la corrupción que ha habido para que se decida hacerlo allí cuando no reúne condiciones. Y nada más, dejo paso a la gente que queda. Robbie. Sí, no, y también señalar que ya hay federaciones de fútbol, la alemana, la norteamericana y 2 o 3 más, que ya se han pronunciado por el fondo ese de indemnización a las víctimas, que la española todavía no. Y yo creo que, bueno, que por cierto, lo absolvieron a Platini hace un par de semanas por corrupción, que parece que fue uno de los principales impulsores, ¿no? Platini, además conocido militante de la ultraderecha francesa. Y bueno, yo creo que el Mundial se va a hacer y que lo que se pueda hacer ahí, acciones, gestos y todo eso va a contribuir. Es muy difícil, digamos, que la gente no lo vea. Lo veo difícil porque en algunos lugares está muy metido el tema del fútbol, pero bueno, por lo menos sirve para informar de lo que pasa y esperemos que jugadores y público tengan gestos como para que, y bueno, y después se ha conocido la situación de Qatar, que es terrible, porque los inmigrantes, digamos, no los controla el gobierno, sino directamente las empresas. La empresa puede expulsarlos, la empresa puede digamos, le puede retenerle los pasaportes, es decir, pueden hacer, digamos, cualquier cosa, ¿no? Es decir, ha servido por lo menos para conocer la realidad de Qatar y bueno, y espero que se produzcan ese tipo de gestos. Versus. Un par de detalles porque yo ya he puesto en la mesa lo que creo que hay que hacer. Evidentemente lo que dice Robbie es así porque hay mucha pasión verdadera sobre un deporte que en sus orígenes es un deporte noble y que hay que reconocerle la parte de implicación social, ¿vale? Desde una perspectiva de izquierdas hay mucho que rascar al respecto del mundo del fútbol. Y si no, pues atendamos a brasileños como Sócrates, a gente incluso como Maradona, de sus orígenes humildes, a pesar de sus desfases posteriores, pero gente que ha reivindicado el fútbol como una postura, digamos, digna, ¿no? Para algunas personas.
pero en lo que se ha convertido es desagradable. Aquí tenemos a personajes como el presidente de la federación, que defendió en Arabia Saudí como diciendo allí, pero sí, eso está al entrenador actual del Fútbol Club Barcelona, el Xavi Hernández, diciendo que Qatar era un país maravilloso, hay que ser retrasado mental sin duda, por muy entrenador del Barça que seas. Y luego Dinamarca ha sido prohibida su camiseta reivindicativa, que se la habían propuesto, y la organización del Mundial, que no será Qatar exactamente, porque los cataríes ahí supongo que no ni picha ni corta, sino la propia organización del Mundial la que les ha prohibido a la selección danesa que muestren su rechazo mediante unas camisetas reivindicativas. Con lo cual, esto refuerza más todo esto. A mí también me preocupa la lista de Scaloni, porque es verdad que Argentina lo tiene bastante crudo, aunque tiene grandes estrellas, yo creo que puede ganarlo, pero lo tiene difícil Scaloni. Y eso que, entrando ya en el eje de la cuestión, Argentina creo que con Scaloni ha conseguido equilibrar una selección y le ha dado bastante sensatez, porque los últimos entrenadores es verdad que la habían destarifado bastante. Entonces, bueno, yo voy con Argentina un poco también. Más que nada... Yo ahora soy de Uruguay. Más que nada porque está Messi. Yo creo que es un personaje que dentro de su mafia y tal, como homenaje al fútbol, es un grandísimo jugador. Y ya está. También me quedo con Sócrates, ¿no? Que era un tipo muy sensato. También hay algunos como Rivaldo, uno que había jugado aquí en España, ¿no? Romario, Cantona, por ejemplo. Que apoya a también Bolsonaro, ¿no? También. Bueno, sí, evidentemente de esos no hago mención porque son gentuza, sin duda. Salió hablando a favor de Bolsonaro. Hay de todo. Sí, hay el Donato es que Donato es el que vergonzoso. Estaba con Dios y con Bolsonaro. Pero bueno, pero en fin, como no sabemos nada, pues bueno, hay tíos como Cantona, lo que podemos hacer, ejemplo, ya que no se puede evitar que la gente lo vea, es cuando eliminen a España, pues ya dejamos de verlo y ya está. Nos quedamos a medio gas. Yo sería un hipócrita si dijera que no lo voy a ver. Nada más, vamos a ganar. Vamos a participar. Bueno, pero tenemos el espíritu de Sócrates y el espíritu de Cantona ahí reforzado. Del Diego, que siempre denunció a FIFA. Sí, Maradona, que siempre... De Sócrates y de Epicuro. Epicuro también fue bueno, ¿eh? Bueno, a veces Platón también se puede mencionar. Bueno, voy a decir unas convocatorias porque si no acabamos con el fútbol y hay para rato. ¿eh? Me estáis desmarrando. En fin, bueno, y yendo por lo más próximo... Me voy a dejar muchas porque luego están las redes y podéis seguirlas ahí, ¿no? Pero bueno, recomendar por las acciones que hay este sábado por el tema del cambio climático, que sabéis que hay concentraciones en muchas ciudades, luego hay una manifestación en Madrid que sale de Atocha a las 12. Bueno, y en Valencia, para no tener que ir a Madrid y contaminar, pues también se puede protestar. Y el sábado 12 a las 18 horas en la Plaza de la Virgen pues habrá una concentración por el clima. Así que los que estéis por la ciudad, pues una oportunidad de pasarse. Luego ya un poco después, el viernes 18, a las 7:30 de la tarde, se va a pasar en la Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma 3, en la película Gritos a ritmo fuerte, una película de José María Nunes, que la hizo en 1984 y que es sobre el tema de la música. Sale Loquillo y algunos grupos de la época, es decir, el Nunes es un director bastante importante de la Escuela de Barcelona y que no fue valorado en vida. Ahora ya ha desaparecido y ahora alguna gente empieza a nombrarlo, pero antes ni lo nombraba. Pero bueno, al margen sí que lo tenemos siempre presente y de vez en cuando pasamos alguna película. Bueno, pues el viernes 18. Y luego el sábado 19 también sabéis que había previsto y se va a hacer una manifestación por las pensiones, por los salarios y por los servicios públicos dignos y de calidad y en condiciones, ¿no? Será en la Plaza San Agustín, como digo, aquí en Valencia, el sábado 19 a las 11 de la mañana. Así que ahí estamos, convocados. Y luego, si me deja alguna, pues perdonar, pero bueno, hay muchas, mirar en las páginas web y en redes sociales y estar al tanto y acudir a las que podáis. A veces hay tantísimas que no se puede a todas, pero todo el mundo necesita apoyo cuando convoca alguna lucha. Exacto. No sé si tenéis alguna convocatoria más. A Robbie le vamos a pedir que nos vaya avisando. Si quiere que vayamos a los conciertos, que nos avise, ¿eh? Ya os avisaré. Sí, sí, hay que ir. Yo he tenido el placer de verlo y se disfruta, ¿eh? Son muy buenos, muy buenos. Y para mí fue un honor estar en un lugar como El Margen, que para mí es un lugar... los otros días leí también que hicisteis una actividad preciosa con
como una esquina. Si no tienes local, ya sabes dónde puedes actuar. Lo que pasa es que allí se queda pequeño y lo vas a llenar enseguida, pero bueno. Sí, Robbie, creo que estás hablando del acto del fin de semana pasado, Poéticas. Sí. Sí, no sé, es un lugar muy especial al margen. Versus, ¿tú tienes algo por ahí? Yo voy a recomendar, como siempre, un libro, aunque no lo tengo todavía, estoy a la espera, pero creo que promete. Es un podemita, es de la Fundación de los Comunes, Raúl Sánchez Cedillo, para mí un tío brillantísimo, y ha sacado Esta guerra no termina en Ucrania en editorial Catacroc, que me parece que es una obra que merece la pena echarle un vistazo y seguirla, porque las reflexiones de Raúl Sánchez Cedillo son muy interesantes. Y es un tipo que no es fácil de entender a la primera porque elabora muy bien los argumentos. Sin embargo, una vez lo entiendes perfectamente, es un tío muy brillante. Así que bueno, pues yo digo, pues yo hablo de mi libro, ¿no? De mis historias. Pues mira, Y no olvidemos los 45 días que tenemos por delante, ¿eh? A partir de ahora, cada vez que venga, convocatoria de 3 quincenas para estar ahí a tope, con furia, por la reivindicación. Y así, bueno, no podemos poner excusas y despistarnos. Yo, como el otro día estuve siguiendo la presentación en la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia de Carracardava, la recomiendo porque estuvo, vamos, me dejó con ganas de conseguir ese libro que está en la distri de CGT. Bueno, yo fui uno de los que lo seguía por las redes, que también se podía. Pues ahí queda, también. Acabamos porque nos pasamos y nos habremos perdido la lista de Luis Enrique para el Mundial. Lo siento mucho a nuestros oyentes. Acaba de saltarme acá en el ordenador que convocó Lo primero. Que Ansu Fati está en la lista. Bueno, muy bien. Bueno. Una cagada. Bueno, dejémoslo por aquí, que os ponéis a hablar de fútbol otra vez. Robbie Bertassi, desde Rusafa Radio, Antonio Pérez Collado, desde la SGT y la Ateneu Llibertària al Margen, y Versus, Eseruma Basic. Salud y fila propera. Cuidaros mucho, salud. Mucha salud. Salud. A disfrutar. Lliure directe Radio Clara i jo m'acomiado ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Radio Clara. Salut i fins dilluns.